Porque entonces ese olor a mí me recuerda a esto que me pasó, ¿se entiende? Yo nunca voy a ser exitoso en el colegio porque mis padres a mí no me dieron las herramientas que yo necesitaba para poder ser exitoso. Y todo se va dirigiendo hacia acá, en vez de hacer un bucle consigo mismo y hacer un bucle con lo otro y hacer una especie como de circulación. Esa especie de circulación sería lo que tenemos acá. Pero justamente lo que me interesa que ustedes puedan ver es como acá se puede también, acá se puede colapsar, se puede cambiar de tal manera que lleguemos acá en vez de llegar acá. ¿Se entiende eso? ¿O hay como todavía algunas dudas? Para complicarlo un poquito más, obviamente ese círculo, bueno, ese círculo oscuro es el círculo del ser, ¿se entiende? Y se ve muy gráficamente cómo está en el interior, en lo central, en el núcleo de alguien. Entonces decir que el significante se desdobla de sí mismo es para que se vaya, se dice eso porque va en otra dirección más que al centro. Bueno, lo veo en tu esquema. No me queda muy claro. ¿Cómo? Claro, no se dirige al centro, sino que son elementos que por sí mismos no son absolutos, es lo que me interesa más decir. No es tanto que vayan al centro o no, pero tienes razón en que se diferencian de las representaciones que no van al centro, ¿sí? Yo quiero hacer una diferencia entre representación y significante, ¿sí? Donde las representaciones sí van al centro porque representan alguna cosa o algún evento pasado o a un padre o al síntoma, ¿sí? Eso en ese sentido sería representación, pero no sé si en el significante sí claramente no irían hacia el centro, pero más bien, digámoslo así, bordearían el centro. Porque ven que acá, en este desdoblamiento, también hay una especie de agujero que se forma en el medio. Pero la diferencia es que no se sutura, ¿no? Bueno, si se hace el desdoblamiento y luego se hace el proceso de viraje o de movimiento, ese punto negro no se llega a suturar. Claro, mientras que si tenemos una representación sí, porque justamente se dirige hacia el centro. A mí lo que me interesa proponer de significante es que justamente no es, que es diferente de sí mismo. Y de nuevo, lo que digo en desdoblar es justamente una manera que yo encontré de decir que es diferente de sí mismo, que no se representa a sí mismo, que no es, que... ¿sí? Sí, no se representa a sí mismo, sino que es en cuanto a otro significante. Si eso No, pero tampoco, pero yo diría que nunca es. Porque incluso el significante puede ser otro para sí mismo. Claro, porque nosotros esto, a ver, el bucle es una manera de escribir, digámoslo así, S1 diferente de S1. Diciendo, o sea, si definimos es como x igual a x, o aquello que se mantiene sí mismo, ¿sí? Este momento es divertido porque ven como todo lo que yo les había dicho antes, que se habían tragado muy fácilmente, ahora no les cuadra. Bueno, ahora, como se acuerdan que el ser, habíamos dicho que era el ser disociado del tiempo, la metafísica, donde tenemos x igual a x. ¿Sí? Eso lo habíamos... Partamos de ahí. Ahora lo que queremos plantear, eso lo pudiéramos poner acá. X igual a X. ¿Sí? Partimos de acá, de X, y llegamos a X de nuevo. Mientras que acá, si partimos de S1, de ninguna manera vamos a llegar a S1 otra vez. Okay. ¿Te puedo decir algo para ver si estoy... Sí, bien idea. entendiendo? Que lo voy a poner en un problema. Okay. Tú dijiste que, supongamos que un significante, ¿verdad? Que dijiste que su papá, que él no tiene éxito porque su papá no le dio las herramientas, ¿verdad? Eso es un significante, ¿verdad? Dijimos.
Por ahora no, por ahora son palabras. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le decimos le preguntamos al paciente qué quiere decir eso que no te dio herramientas? ¿Cuáles son las herramientas que te debió haber dado y cómo no te las dio? Ya, pero es el punto de partida. Eso es a lo que me refiero, o sea... Claro, pero no es significante todavía, ojo, lo quiero dejar muy claro, porque el significante más bien es producto de una operación. Ok, entonces supongamos que su papá no le dio las herramientas, eso está en su cabeza. No es significante... No estoy seguro que esté en su cabeza. Puede ser algo que él de hecho nunca se crea, sino que la madre le dice que esa fue la razón, en verdad está, digamos, en la cabeza de la madre, y como el padre y la madre están divorciados y el niño le va mal en el colegio, pero se entonces pero se la puso en la cabeza al niño. Es una manera de pensarlo, pero hay otras. Hay otra manera de pensarlo, que sería que eso más bien está como medio pululando en el ambiente, o está en la relación entre la madre y el hijo, o el triángulo entre la madre, el hijo y el padre. Porque, claro, porque entonces si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Lavar cabeza? ¿Lavar cerebro? Creo que de eso no se trata, ¿sí? Okay. Sino que se trata más bien de quizás tomar, y ya va, pero ¿qué quiere decir eso que no te dio herramientas? No sé, eso fue algo que me dijo mi madre una vez y eso fue la razón por la cual yo me quedé pensando que esa era la razón de mi fracaso. Eso pudiera pensar, pudiera ser algo, no te voy a negar que, digámoslo así, esté en su cabeza de alguna manera u otra, que él lo piense. Eso no me parece que es algo que se pueda o que se deba negar. Pero sí quiero decir que quizás haya otra manera de pensarlo, que incluso se pueda pensar, pero ya ¿cómo le llegó eso a su cabeza? Si en verdad su padre sí le dio un montón de herramientas. O si él vive con su madre, entonces ¿cómo le va a dar el padre las herramientas si él vive con la madre y todo el tiempo está con la madre y la madre es la que no deja que él salga con el padre? ¿Sí? O sea, digo, creo que no basta con decir eso está en su cabeza y detener la cadena causal ahí. Porque ahí justamente entramos de nuevo de aquí. Ponemos círculo central igual cabeza, está en su cabeza. ¿Me entiendes? Y ahí detenemos las asociaciones. Pero después pudiéramos preguntarnos, pero ya, ¿por qué está en su cabeza? O está bien, él tiene un aumento de serotonina, pero ¿por qué tiene un aumento de serotonina? ¿Sí? Pero es verdad, porque lo que a mí me aumenta la serotonina no tiene por qué ser la misma razón que a ti se te aumenta la serotonina. Entonces está bien, aumento de serotonina. Está bien, eso se puede medir, se puede calcular, bla, bla, bla. Pero, ¿en qué sentido eso sería causa? Esto, ¿te acuerdas que tú habías dicho antes que también responde a la causa? Ahí sí pudiera ser, ¿sí? En el sentido de que normalmente cuando se encuentra una causa se encuentra un ser. Que la causa es la serotonina, el aumento de serotonina. Si quieren leer un libro xenofóbico, misógino, pero bastante bueno y que ayuda a pensar un poco el tema de la depresión y la sociedad aislada, muy aislada en la cual nosotros estamos viviendo, pueden leer Serotonina, justamente. Lo terminé ahorita, por eso. Serotonina. Y el autor se escribe así. Welbeck. De nuevo les digo, si no quieren leer algo que no sea xenófobo y bastante machista y con depicciones bastante gráficas de sexo, no lo lean. Pero bueno, hay gente xenófoba en el mundo y hay gente machista en el mundo y me parece que eso no es una razón para no leerlo. Pero como en lo que tú estabas diciendo, capaz acá pudiéramos pensar un poco también una especie de pregunta donde también emerge algo del orden del significante, cuando justamente se pregunta, ¿pero qué quiere decir eso que está en su cabeza? ¿Sí? Ahí porque capaz antes se daba esa detención ahí, está en su cabeza, entonces bueno, ya eso es la respuesta. Pero capaz convenga preguntarnos un poco más. Seguir la pregunta necia del niño de ¿y por qué? 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 Porque tenemos que ver también dónde tenemos nosotros las asociaciones. Por ejemplo, sexualidad, eso tiene que ver con su sexualidad.
Entonces ahí pueden detenerse las asociaciones, eso está en su cabeza, se pueden detener las asociaciones que nosotros mismos hacemos sobre los casos, ¿sí? Ah, es que eso tiene que ver con su goce y nos detenemos ahí. No buscamos un poco más allá, ¿sí? O eso tiene que ver con el lenguaje y nos detenemos ahí. Me parece que justamente en el psicoanálisis no se trata de eso, sino de mantener la pregunta abierta, con cierto límite que vamos a ver después, pero mantener la pregunta abierta. Porque justamente el significante se trata de esta diferencia, de este cambio del que estamos hablando, de esta diferencia posible, de este bucle. Este bucle, además, que es lo que previene la metafísica, que es un bucle antimetafísico, y eso es lo que nos permite a nosotros trabajar de una manera que no sea, bueno, como soñaste una copa, eso quiere decir la vagina de tu madre. Claro, sí, es que esto es una clínica. No, pero no es una forma de entender la clínica, es una clínica. Porque si no, pensamos que hay una clínica y nosotros la vemos de mi manera, Antonio la ve de su manera, cada uno la ve de su manera. No, hay clínicas y nosotros la podemos adoptar o no. O sea, ustedes pueden decir, esto me parece una herramienta buenísima, y entonces su clínica va a ser la misma que la que yo estoy proponiendo. Pero no es que sea mi clínica que entonces yo veo así, ¿sí? Sino que más bien esta es la clínica que te arma el caso de esta manera. Si tú tienes otra clínica, tendrás otro caso. Pero no es que hay una manera de ver la clínica, sino que esta es una clínica y hay millones más. Otra cosa interesante de esto que les estoy proponiendo ahora es que ven que en la estructura del lenguaje podemos ubicar los diferentes las diferentes estructuras clínicas: neurosis, perversión, psicosis, analista, ¿sí? Digamos, partiendo de acá, de diferentes maneras que esto puede actuar, podemos tener esas diferentes. Ahorita solo quiero presentar neurosis, perversión y analista, pero bueno, las otras también se pudieran armar desde acá. Esto además también tiene el beneficio, ya se los estoy intentando vender, lo siento. Esto capaz sea mejor dibujarlo así, como si se hiciera un núcleo que hace que no desdoble el S1, S2, y que S1 y S2 hacen eso, y por eso no me gusta este, ¿ven? Porque aquí no está el desdoblaje, que entonces pareciera que... pero por otro lado, acá también tenemos 4 elementos. No sé si se han dado cuenta de lo importante del número 4 en la obra de Lacan, justamente porque permite abrir este tipo de agujero. Porque con 2 nada más abrimos este agujero, pero acá tenemos agujeros de agujeros. Este agujero central está creado por... No lo dibujé muy bien. En realidad sería todo esto que no es, que está delimitado por las flechas, ¿entiendes? Entonces es un agujero creado a partir de 4 agujeros. ¿Entiendes? Entonces es un agujero de agujero en vez de como un agujero de significante. Pero bueno, si decimos que los significantes son agujeros, es lo mismo. Pero si no hacen ese salto, si no hacen ese paso lógico, parece un salto. No sé si podías hablar un poquito más de la importancia del número 4. Lo que pasa es que cuando tenemos 2, en realidad ya tenemos 4, porque 2 veces 2 es 4. ¿Sí? Lo que nos interesa más que todo es diferenciarnos del número 1, justamente para pensar que no se trata del 1 y del ser. Al momento de nosotros escribir, porque acá se escribe 1, ¿sí? Ya no tengo mucho. O sea, ven que esto escribe 1. X igual a X escribe 1, porque es solo el X. Pero acá se escriben 2. Y al momento de escribir 2, que esto yo no lo entendía, porque es ridículo decir que 2 por lo tanto 4.
O sea, eso no se lo digo a los matemáticos nunca. Pero al momento que podemos contar 2, podemos contar 2 de 2. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer así. O sea, es poner el 2 a actuar sobre sí mismo. ¿Se entiende? O sea, 1, 2 y 1 y 2. Entonces, tenemos la diferencia sobre sí mismo y por eso es tan importante el 4. Porque con el 1 no basta, con el 1 desechémoslo de una vez porque nos da una metafísica. De hecho, por eso se habla del 1 muchas veces. Yo soy 1, y la mayoría de nosotros tenemos que contar de a 1, por este mismo pensamiento que tenemos bastante metafísico. Pero si aquí estamos hablando de 2, que son 4, ya nos da 4 de una vez. Y eso también permite que no sea verdad, que ya cuando tenemos 4 son 8 o 16. Porque en realidad estamos contando 2. Para mí lo interesante es o cuentas 1 o cuentas 2. Y si cuentas 2, si eres consecuente con ese contar 2. Porque puedes no ser consecuente y quedarte en 2. ¿Se entiende? O sea, no aplicar el 2 sobre el 2 para que te dé el 4. O se tiene igualdad o se tiene diferencia. O se tiene 1 o se tiene 2. Y si tienes 2, hay dos opciones. O te quedas en 2 o actúas 2 sobre sí mismo. Y sería 4. Esto también permite armar 2 bucles, que es lo que te da 4, y este centro vacío. Pero puede caerse uno en la trampa de que puede hacer uno con esos 4, ¿no? O sea, por eso se hace... Es que el 1 se cae por caer en la trampa. O sea, en psicoanálisis se piensa que hay una primacía del lenguaje, de la estructura del lenguaje. Entonces, más bien, cuando hay 1 es justamente porque el 4 colapsó. ¿Sí? O sea, en realidad la manera de contar 2 sería 4, por lo tanto, o 1 o 2. ¿Entiendes? No poder armar la completud en ese sentido, ¿verdad? Porque si supongamos este 4 lo hiciéramos 1, terminaríamos hablando del ser. Claro, que muchas veces se hace. ¿Sí? O sea, podríamos armar una mecánica, Una metafísica. Una metafísica. Sí. Pero podríamos armar a través de esta, podemos decir, máquina simbólica, podemos llegar a caer en lo mismo, ¿no? En el ser. O sea, podríamos armar esto, pero al final podríamos caer en el 1. Pero eso es lo que se hace cuando se cae en una metafísica. O sea, lo que no conviene pensar es que primero metafísica y después 4. Primero 1 y después 4. Me parece que lo que nos conviene a nosotros pensar es primero 4 y después 1. ¿Sí? O sea, que el 1 es el colapso de la estructura del lenguaje. Que al 1 se llega a partir de rechazar rechazar el significante, rechazar ese bucle, rechazar que X es diferente de X. ¿Cómo? No, me estaba haciendo una pregunta. Sí, pero dime. Sobre la importancia del 3, que también habla Carlos Gómez en presentaciones que venimos. Yo entiendo el 3 como una operación sobre el 4 también, que es la operación que te da... Mi libro no está por ahí en el libro se ve muy obviamente. Gracias. Que sería justamente que el 4 te da 3 a través del proceso analítico. Ven que aquí no se ve muy bien. Acá 4 y 3 están medio borrados. En la manera, en los esquemas que yo les estoy proponiendo ahorita para pensar el proceso analítico. No aparece el 4 y el 3. No es muy fácil de verlo. Pudiéramos inventar y elucubrar y hablar, y seguramente llegaríamos, eso no es el problema. Pero acá se ve muy claramente la diferencia entre el 4 y el 3. Para mí tiene que ver con eso. Como dices tú, que en la clínica se parte a partir del 4 y se llega a un 3. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero ven, lo que me interesa que ustedes puedan ver acá es que cómo se puede armar una concepción de lo que hay y del ser
que no parta de lo metafísico, ¿sí? Sino que justamente parta del bucle, que es algo antimetafísico. Entonces, en vez de responder qué hay, de responder ser a la pregunta de qué hay o qué existe, capaz podemos responder bucles, elementos diferentes de sí mismo, significante, vaciamiento y significado del ser, no es eso, quiere decir. Porque si no ensayamos con esta respuesta nueva, puede ser que de nuevo nos llegue el ser. Quiero preguntar si este esquema lo podemos pensar, este que pusiste de los bucles, lo podemos pensar en relación a la cita de Lacan de la pulsión es un eco del hecho de un decir. Ok. Bueno, ¿Cómo? Que si este esquema que tú pones, la podemos pensar en relación, la podemos leer en relación a la frase de Lacan, la pulsión es el eco del hecho de un decir. Porque tú decías ese uno, o sea, es y no es, como que ahí se confunde. Entonces, Okay. mi brazo derecho, pero el espejo levanta del otro lado, digamos, ¿no? Okay. Es y no es, ¿no? En este engaño, ¿no? Pero ojo, porque la cita de Lacan es que es un eco en el cuerpo. Ah, sí, Y no sé, a ver, no sé si esta maquinaria que estamos armando sea la mejor para tratar ese tema. Me parece que sí pudiera ser, capaz lo podemos comentar después, Sí. pero no quiero desviarme tanto, o sea, los usos que le estamos dando ahorita no son esos. Sí, supongo. Nosotros tenemos un problema que es que trabajamos con interpretaciones y las interpretaciones, digamos que siempre son posibles. O sea, uno siempre puede relacionar cualquier cosa con cualquier otra cosa. sería asociación. ¿Cómo? Sería la asociación libre, ¿no? De alguna manera. Sí, pero no sé si es la herramienta idónea para trabajar ese concepto. Yo diría en principio que no, pero se pudiera así decir que sí. Sí. ¿Qué más? Por ejemplo, bueno, Sí. no sé, ahorita es un ejemplo muy... Ojalá lo sea, porque la mayoría de los ejemplos de psicoanálisis son complicadísimos. Así como un ejemplo burdo viene muy bien. Se me viene la palabra adolescente, ¿no? Lo que decía. Adolescente es igual a rebeldía. Entraría como una X. Distinto a la otra X sería adolescente igual a adolece, ¿no? El que adolece. Entraría por ahí, por ejemplo, esta cuestión. No, más bien en el bucle intentamos decir que no tiene un significado. Porque al momento donde decimos adolescente es rebeldía, ahí ya estamos armando un círculo, que es donde salimos de adolescente y llegamos justamente a rebeldía, que es lo mismo que adolescente. Pero si decimos más bien no sé qué quiere decir adolescente, ya entramos en otro terreno. Obviamente esto no se lo digan al paciente de buenas a primera y sonriendo, porque te va a decir, usted debería saber que es un adolescente, ¿sí? ¿Entiendes? Lo mismo con depresión. No vengan de una vez y le digan, pero no sé qué es depresión. ¿Sí? Quiero decir, tengan como cierto tacto, pero sí busquen la manera de vaciar eso del significado común o personal incluso que se pueda tener. Entonces, más bien sería sufro por ser adolescente, pero ¿qué es ser adolescente? ¿Entiendes? Sí. Una pregunta, yo. Ya ves que dijiste que ese es el clínico, ¿verdad? Todo La maquinita. Pues aquí esto es clínico. O sea, todo eso. Hablábamos de que el centro es el punto de perversión, ¿verdad? Entonces, eso viene siendo yo hacía la duda de que si ese es el resultado de los significados, o sea, eso es encontrado de los significados o de ahí vienen los significantes, que digan los significantes.
¿Me está muy mal mi pregunta? No, pero lo voy a frasear de otra manera. ¿Sí me entiendes lo que Creo que sí. Voy a intentar y me dice si es que estoy muy fuera del espectro. Pero es más o menos equivalente a la pregunta de el amo y el esclavo. O un dictador y la gente que es dictada, o los ciudadanos. Ok. ¿Sí? Sí. Se te abrió la cara de una vez. ¿Qué fue lo que entendiste? Porque dijiste el dictador y, Sí. y ¿cómo dijiste? No sé cómo se dicen. Los ciudadanos dictados. No sé. O el pueblo Oprimido. oprimido. Ok. Sería, el punto sería el dictador, ¿verdad? Claro. Y los... Claro, pero no hay pueblo oprimido sin dictador. Ni hay dictador sin pueblo oprimido. Sí, eso es Y no hay representación sin cosas representadas. Ni hay cosas representadas sin representación. entonces, ok, pero la pregunta aquí es el dictador el resultado del pueblo, o el pueblo, Me parece que eso no es una buena pregunta. ¿no? Porque me parece que está el Estado. Está el Estado donde tienes dictador y pueblo oprimido. ¿Sí? Eso es un Estado. Pero no hay uno sin el otro. Entonces, ¿cuál vino primero? No es una buena pregunta. Si no hay uno sin el otro, no se puede preguntar cuál vino primero, porque los dos vinieron a la vez. ¿Sí? O sea, si yo digo A por lo tanto B y B por lo tanto A igual a B, de hecho en lógica eso se pone A igual a B. Entonces no es válida esa pregunta, ¿cuál vino primero? Ok. ¿Sí? Ahora, sí podemos pensarlo en términos de neurosis y perversión, de que no hay neurosis sin perversión y no hay perversión sin neurosis. Por eso, por ejemplo, las histéricas, no hay histeria sin padre perverso o sin escena de abuso principal, ¿sí? Que se pensaba hace tiempo, ya podemos quizás pensarlo de manera diferente, pero por eso la histeria se veía al principio como si hubiera sufrido un abuso, ¿sí? Porque justamente necesitaban una perversión para dar cuenta de esa falta que hubo ahora. Lo mismo se hace con la obsesión, ¿no? Pero con la obsesión, porque se ve el pipí más chico que el del padre, entonces por eso siente que es menos. ¿Se entiende? Pero no hay manera de pensar la neurosis sin pensar que haya un núcleo. A ver, no hay manera de pensar que a mí me falta algo, que alguien más me lo quitó, sin pensar que haya un alguien más que me quitó algo que a mí me falta. Entonces por eso yo propongo pensarlo en un mismo esquema. Lacan también lo propone como el esquema R, pero bueno, no me quiero meter en eso. En el esquema R propone neurosis y perversión juntos. Pero porque justamente quizás sea dos lugares diferentes dentro de un mismo sentido, ¿sí? Por eso no sé hasta qué punto tiene sentido disociar el dictador del pueblo oprimido, o el padre perverso del hijo abusado, ¿sí? Porque no hay padre perverso sin hijo abusado, ni hay hijo abusado sin padre perverso. Entonces es un sistema que se arma ahí. Lo interesante es ver cómo se cambia ese sistema. La descomposición del ser, ¿verdad? Sí, okay. Claro, ahí justamente entraría la manera de cambiar el sistema del ser es descomponer el ser. O después lo veremos con un poco más propiedad, pero por ahí van las cosas. Otra manera de decirlo sería que el psicoanálisis es un proceso de cambio de ontología. ¿Cambio de ontología? Claro, de una ontología metafísica a una ontología que no sea metafísica. Y claro, cada vez que nosotros orientemos nuestra clínica hacia el ser, tendremos una clínica metafísica. Está con una constitución, o sea, que no se mueve, ¿verdad? Entonces todo lo que propusiste como el lenguaje, el sistema, los procesos, los bucles y todo eso, es
una nueva forma de llevar una actividad. Pero porque a mí no me parece que sea nueva, por eso hago énfasis en que no creo que sea ni mi propuesta, ni creo que sea nueva, ni nada así. Es una que yo estoy presentando. Para mí esto está en Lacan, no, pero me parece aburridísimo que yo les traiga 30.000 citas para decirlo más en complicado, digamos, en lacaniano, prefiero decirlo más básicamente y que capaz ustedes pueden entenderlo mejor. Porque ven que a veces dificulta pensar neurosis y perversión, y se hace más fácil pensarlo así y en términos de dictador y pueblo oprimido, pero porque para nosotros neurosis y perversión ya vienen tan cargados de un montón de significados que se nos es muy difícil tratarlos como conceptos, es decir, como lugares vacíos dentro de un engranaje, ¿sí? Por eso intento no utilizar lenguaje tan técnico, pues me parece que más bien nos desvía muchísimo. Y en esa estructura cuaternaria se podría como, no sé si complejizar o seguir, por ejemplo, el S1, S2 y luego añadir un S3 y S3' y así, o eso no tendría como ningún uso, ningún fin. No me han explicado el uso, así que no sé si no tendría ninguno. Pero yo en principio diría que no, pero justamente porque creo que cuando tienes un S1, el S2 en verdad son los significantes que no son S1. ¿Sí? Entonces después si nosotros tomamos este significante A, después si tomamos un significante B, S1 va a ser significante B y S2 va a ser todos los significantes que no son significante B. Si tomamos el significante C, S1 va a ser el significante C y S2 va a ser todos los significantes que no son el significante C. Pero me parece que no tiene mucho sentido entonces tener un significante S3, ¿me entiendes? Sí, ¿qué otra pregunta tenían? Yo sigo con la duda de cómo sería la lógica de que 2 sea 4. Hace ratito mencionaste, no se puede preguntar a matemático porque pues no, va a decir que no. Es que de repente lo veo como hasta como si el significante lo estiráramos así como siendo liga, para que se vaya hacia abajo, o sea, como que sigo sin entender que ese 2 sea 4. Lo manejabas como un punto arriba, un punto abajo, que sería este esquema, digamos el desdoblamiento de... Claro, lo que pasa es que ese 1 no es 1. ¿Sí? Porque es diferente de sí mismo. Entonces, si no es 1, ya al momento de... O sea, no lo podemos contar como 1. ¿Entiendes? Sí, porque surgió por otro, ¿no? No, porque no es en sí mismo. Porque no es absoluto. Porque es un bucle en vez de un círculo. O sea, tenemos que partir del 2. Y ese partir de 2 es el significante. Es como decir... En nosotros decir S1 es diferente de S1, de lo que estamos partiendo es de esto. Del signo de diferencia. No de S1. Estamos partiendo del hecho de que las cosas son diferentes de sí mismas. Entonces partimos de esto, si partimos de la diferencia, lo interesante está acá, en esta flecha, y acá, en esta flecha. Porque digámoslo de alguna manera, se desdobla o hace un bucle. Otra manera de escribir esto, o de escribir S1, S2, sería mucho más tradicional. Sería escribir el 8 interior. Pero justamente porque necesitamos un bucle y que el bucle haga bucle. Y de hecho acá también se puede escribir el todo. ¿Sí? Eso es lo que a nosotros nos interesa, esta diferencia. Y que el significante, por decirlo de alguna manera, se desdoble, pero se desdoble quiere decir que no sea a sí mismo. Que no sea idéntico a sí mismo, o que no es eso, que sea diferente de sí mismo, que quiera decir, que esté vaciado de significado y de ser. Por eso cuando tenemos, pero en realidad la razón por la cual tenemos 4 cuando es 2,
Bueno, creo que tenían dos preguntas diferentes. Uno era sobre este esquema, el otro era sobre por qué tenemos 4 cuando tenemos 2. Ajá. Y uno es porque contando 2, puedes contar 2 veces 2. ¿Sí? Pero para Si mí estás no- en el gimnasio, puedes hacer 2 series de 2 repeticiones cada una. O sea, 1, 2, dejo las mancuernas, 1, 2. Ok. ¿Y cuántas? 4. Pero no puedes contar, por ejemplo, 6. Porque ya tuvieras que hacer 1, 2, 3, pero no sabes contar hasta 3. ¿Sí? Sabes contar hasta 2. Entonces sería 1, 2, dejas la mano y después 1, 2. Y eso lo puedes hacer 2 veces. No lo podías hacer una tercera vez porque no sabes contar hasta 3 en las series. ¿Sí? O sea, por eso cuando ya tienes 2 ya tienes 4. Pero por eso también les digo a los matemáticos, porque eso no tiene mucho sentido matemático. Se lo pudieras explicar a un matemático y te podría decir como que, ok. Pero no creo que... Bueno, entonces empecemos a adelantar un poquito nada más, tenemos un poco de tiempo. Esto del psicoanálisis del sentido neurosis y perversión al sentido analista. Ya no es ningún tipo de sorpresa para nadie, llevamos 2 horas hablando al respecto. Pero bueno, quiero ir precisándolo un poco más, poniendo un poco más los puntos sobre las I y las barritas sobre las T. Básicamente lo que vamos a hacer a partir de ahora es profundizar mucho más lo que ya hemos estado viendo, así que si quedaron con alguna pregunta que por alguna u otra razón no quisieron vocalizar, esperemos que se responda y si no, bueno, pregúntenla otra vez o pregúntenla mientras estamos hablando de otra vez. Lo primero que está un poco en lo que estábamos intentando vislumbrar sobre si algo está en la mente de alguien o no, si está en la cabeza de alguien o no, es esto primero que digo de la disolución de los individuos y buscar el saber en el lenguaje. Que es lo siguiente, que obviamente hay una terapia que nosotros podemos hacer muy individualista, ¿sí? Obviamente nosotros podemos tener una terapia donde, bueno, pero eso tú lo dijiste, o... bueno, eso es tu culpa por haberlo hecho, entonces hazte responsable al respecto. Donde pensamos los casos como personas, ¿sí? Donde el caso es el caso de Juanito, o sea, que es la persona Juanito, ¿sí? El niñito. El niñito que vio a Freud nada más una vez y que además su padre le estaba hablando de él todo el tiempo, ese sería el caso, ¿sí? El Juanito, el niñito. Pero quizás lo que a mí me gustaría proponer es que no se trata de individuos, sino que más bien se trata de disolverlos, disolver a los individuos. Obviamente esto no significa echarles ácido de ninguna manera, así para que se disuelvan. Pero sí, por ejemplo, puse acá un meme que no sé si han visto, están todas las gomitas ahí metidas juntas. Si ustedes dejan unas gomitas en el carro, obviamente se van a disolver. Y no vas a tener como una gomita grandísima ya, pero no hay manera de diferenciar entre una gomita y la otra. Lo que estábamos diciendo antes de la torta, de que una vez que tienes la torta armada no puedes llegar al azúcar. Me imagino que algún proceso hiper refinado ahora sí se podrá, pero... Entonces, si no se trata de los individuos, de qué sabe el paciente, de qué sé yo como analista, de técnicas que puede hacer el paciente para mejorar su vida, de la liguita para que no se masturbe, entonces ¿dónde vamos a buscar todo el caso? ¿Sí? ¿Dónde está el caso? ¿Qué es lo que vamos a tratar si no es a Juanito el niñito? Entonces lo que yo propongo, o lo que esta propuesta propone, para justamente jugar con la disolución de los individuos, que no sea yo quien lo propongo, sino que está esta propuesta, que capaz les parezca novedosa, pero lamentablemente no lo es. Me encantaría que fuera novedosa y que yo pudiera cobrar patentes por esto, pero no lo es. Es que justamente lo que estamos buscando es la disolución de los individuos para llegar a buscar el saber en el lenguaje, o en el sistema, o en el sentido, o en las interrelaciones, o etc. Es decir, por ejemplo,
que el caso no es el caso Juanito no es Juanito, no es el niñito, sino que es la manera que su padre idolatra a Freud y que además está observando todo lo que Juanito hace, y la manera que la mamá también, bueno, ¿cómo? Que ya no es entonces el caso de Juanito. Claro, no es el niñito, ya. Porque además es dificilísimo pensar al niñito ese sin el padre que le está anotando. Imagínense que ustedes a los... ¿Cuántos años tenía? 4. No me acuerdo cuántos años tenía Juanito, pongamos 4 o 6. Que su padre esté al lado con una libreta anotando todo. O sea, y hablando con un señor que ustedes ni siquiera conocen, diciéndoles todo lo que ustedes hicieron. Si se tocaron los genitales o si no se los tocaron, o sea... Eso también me parece una parte importantísima del caso. Mucho más que si se tocan los genitales y si dibujas jirafas con penes o no. Es muy importante además tener al padre al lado anotando todo lo que Juanito decía y reportándoselo a un ser desconocido por ahí. Entonces esto sería como un momento preliminar para poder pensar el análisis. Para poder entrar en un análisis se tiene que dar la disolución de los individuos y buscar el saber en el lenguaje. Eso obviamente no quiere decir que si una persona les llega a ustedes al consultorio todavía hablando individualmente, ustedes le van a decir no, váyase por favor porque usted todavía no está en análisis. No, más bien se trata de abonar la tierra, de crear la manera de que eso se pueda dar. Porque ven que justamente acá no estamos hablando de individuos. Acá no estamos hablando de individuos. Acá no estamos hablando de individuos. Acá no estamos hablando de individuos, sino que estamos hablando de diferentes maneras de cómo los significantes se unen uno con el otro. Acá todos los significantes se dirigen hacia el centro. Acá cuando tenemos este agujero negro también, todos se dirigen hacia ese agujero negro. Pero acá todos van circulando alrededor del centro, que el centro está vacío. Acá, si borramos esto, también. ¿Y dónde están los individuos ahí? Porque esto, por ejemplo, pudiera ser, con el agujero acá, pudiera ser todo un análisis dirigido hacia la pulsión de muerte o hacia la sexualidad. ¿Entiendes? O hacia el placer. ¿Pero quién lo dirige? ¿El paciente o el analista? Es como entre los dos que ese análisis se dirige hacia allá. ¿Sí? Es el analista el que propone, bueno, entonces se trata de la pulsión de muerte y el paciente dice, ah, sí, muy bueno, y se va y regresa. Porque, acuérdense que los pacientes pueden no regresar. También el analista puede no regresar, puede decirle al paciente ya deje de venir, por favor. Pero entonces hay que ver que acá no se trata de individuos, en los enlaces tampoco se trata de individuos. ¿Sí? Pero entonces puede suceder que ya habiendo entrado en esta especie de lógica significante, donde se empieza a ver que no es eso, se empieza a preguntar qué quiere decir, se empieza a decir que hay elementos que no son idénticos a sí mismos, que eso puede quedar atascado, por ejemplo, en pulsión de muerte, sexualidad, etc. Amor, en eso está en tu cabeza. Y ese lugar es un lugar, digamos así, extralegal. Hay una legalidad para todo lo otro, que es qué quiere decir, qué quiere decir, qué quiere decir, qué quiere decir. Y después hay un lugar que no entra dentro de esa legalidad, que sería justamente este lugar de perversión que habíamos estado diciendo, este lugar de agujero negro. O sea, que aquí dice que el neurótico puede quedar atascado en un lugar de perversión. Pero justamente el atascamiento es la neurosis. O sea, el pueblo... o sea, por eso lo puse en... A ver, lo digo mejor. Uno no es el neurótico, sino que estamos hablando de un caso. En ese caso hay diferentes puntos. Uno de esos puntos es el punto perverso y otros puntos son puntos neuróticos. ¿Sí? El quedar atascado es justamente la perversión.
pero porque no hay neurosis sin ese atascamiento, ¿sí? O sea, el quedar atascado es este punto acá central, pero no hay punto central si las flechas están yendo por todos lados, ¿sí? Acá no hay punto central, no porque no haya eje de coordenadas, que pudiera haberlo, ¿sí? No, pero no porque no haya eje de coordenadas, sino porque las flechas no se dirigen hacia allá. Entonces no vale la pena pensar las cosas, ni pensarlo como individuos, ni pensar el sistema neurosis-prevención separado uno del otro. Porque justamente la neurosis queda atascada en un lugar y ese lugar es la perversión. Y la perversión es ese lugar donde la neurosis queda atascada. O sea, no hay una disociación posible. Por eso la neurosis queda ahí medio a mitad de oración, como medio metida, medio rara. Pero justamente el quedar atascado, el quedamiento atascado, el hecho de quedar atascado, es la neurosis. Entonces tenemos una lógica significante interrumpida, donde se empezaban a hacer estos bucles, pero no se logra terminar de hacerlos, porque llega un punto donde eso se detiene, y donde se dice basta, donde ahí se dan las respuestas a todas las preguntas. ¿Sí? Entonces las respuestas a todas las preguntas es goce, pulsión de muerte, lenguaje, individual, el individuo, eso es tu perspectiva, eso es tu responsabilidad, etc. Capaz convenga pensarlo así como un río. Si ustedes están yendo por el río, se pueden agarrar de algo y quedar atascados ahí, ¿sí? Pero al mismo tiempo eso es una mala metáfora, porque entonces pareciera que fuera como una energética, como si fuera como una especie de empuje, cuando en realidad se tratan de diferentes lugares. Porque no es precisamente cierto que el pueblo oprimido empuje al dictador a estar donde está, sino que se trata de dos lugares diferentes. Esto mismo, no sé si han visto, cosa que es bastante interesante. Bueno, no. O sea, pero en los momentos de abuso sexual, ¿sí? Que empiezan a culpar a uno o al otro. Pero quizás lo interesante sería ver por qué en esta sociedad se da este tipo de situación de abuso. ¿Sí? O sea, ni pensar a los hombres como unos lobos voraces que están por ahí, ni pensar que las mujeres son culpables por estar con una minifalda, sino cómo puede ser que en nuestra sociedad se dé algo como el abuso, si pudiera ser que en otras sociedades donde están desnudos todo el tiempo no se dan. Entonces capaz no se trata de energéticas, de energías, de cosas moviéndose de un lado a otro, sino de escenas que nosotros tenemos para nuestra cultura, donde la gente va jugando lugares diferentes. Obviamente juego quiero decir en el sentido de va performando o va desempeñando o va haciendo, no en el sentido de que sea un juego lúdico. Entonces, para decirlo de alguna manera en medio poética, que sería frente a las embestidas del significante, ¿sí? Frente a los intentos de no es eso, de no es eso, de no es eso, se da un significado centralizado. Perdón, un sentido centralizado, que sería este que tenemos acá, ¿sí? Sentido centralizado con un significado absoluto, que es justamente el que está en el centro, ¿sí? Sentido centralizado, todo va hacia el medio, significado absoluto, que es a donde no se le puede preguntar. Y ese lugar pareciera no estar extralegal, sino que pareciera dictar la ley. El dictador pareciera dictar la ley que él promueve. ¿Sí? Él sí sabe gozar, él sí sabe, el perverso ese sí sabe lo que le gusta, no como yo, que soy impotente, que no logro que se me pare, mientras que el perverso ese sí sabe cómo, eso lo tienen que haber escuchado, porque
De hecho, como normalmente se caracteriza la perversión. Pero ven que es una caracterización de la perversión desde un punto de vista neurótico, que es que yo no sé cómo ser eterno, mientras que él sí sabe. O como él establece la ley y yo me tengo que acatar a ella. Lo interesante de todo esto es que acá, a ver si me sale bien, pero cuando se establece esto, se piensa que hay en este sistema neurótico perverso, se piensa que hay un sujeto. ¿Sí? O sea, que se trata de alguien que está ahí. Alguien que está ahí dictando cómo en verdad se debería tirar, de alguien que está dictando cómo en verdad deberían educar a los niños, de alguien que está dictando cómo en verdad se es pareja, de alguien que está dictando cómo uno es feliz. Entonces lo que pudiéramos decir es que esa persona, a ver, que hay alguien ahí en ese lugar negro, que ese saber que está ahí, ese saber de cómo sería ese significado último, ese ser, ese saber de cómo funcionan las cosas, porque a mí obviamente no me funcionan, lo dice alguien o quiere decir algo, ¿sí? En ese sentido hay ahí un sujeto, que ven cómo regresamos de nuevo al individuo. Por eso muchas veces se hace énfasis en que el perverso es una persona, pero muchas veces es divertidísimo. Buscan estructura perversa en Google y aparece muchísimas veces. Los psicoanalistas hablan muchísimo de estructura perversa, los psicoanalistas lacanianos, pero hablan del perverso. ¿No? O sea, ¿me entendieron? Sí. Porque justamente quizás la perversión sea pensar que alguien es perverso. ¿Sí? O sea, pensar que hay alguien que esa persona sí sabe cómo llegarle a los hombres y hacer que se casen con él. Porque yo obviamente no sé, pobre yo, que a mí mi madre no me dio los recursos para poder. Pero ese lamento es porque se supone que alguien sí. O que hay uno. Que ese alguien incluso puede haber sido yo hace 10 años. Yo antes de que tuve este accidente de pierna, sí podía ir y trotar los maratones y ahora no, y por eso no puedo ser feliz. Ese sería la perversión. Ahí estaría más bien en el lugar de eso anterior a la... O bueno, en verdad sería el accidente, donde está ese sujeto completo anterior al accidente, que es el que puede hacer de todo, que puede acceder a la plena felicidad. Dios es un nombre muy común para ese lugar. ¿Sí? ¿Significante amo? ¿Puede ser? Sí, pudiera ser el significante amo ahí. Pudiera también ser el analista, pudiera ser el inconsciente, el que se supone que tiene todo el saber. Y eso justamente es lo que... Ya aquí me voy a detener. No, primero quiero hablar sobre el meme. Bueno, ya está. Mañana hablamos sobre él. Bueno, pero eso justamente es lo que tiene que caer al fin de análisis. ¿Sí? Porque ven que justamente de esto que estábamos hablando, de que había un sujeto ahí que sería eso que ocupa ese lugar negro, y estábamos diciendo que el fin de análisis es justamente la desocupación o la inscripción de ese vacío en tanto tal, es decir, que se le quite lo negro a ese vacío. Entonces justamente eso es lo que tiene que caer al fin de un análisis. Obviamente veremos un poco más cómo, ¿no? Lo estoy diciendo. Pero sería pensar que eso que está en el medio, ese saber lingüístico que está ahí, no tiene un sujeto, sino que es justamente el lenguaje que hace que se sepa de alguna manera, o la colectividad, pero que de ninguna manera sea un individuo el que se ubique ahí en el medio, sino que más bien sea el significante actuando sobre sí mismo,
o sea, algo puramente lingüístico, lo que puede dar cuenta de eso que está ahí, medio oscuro, medio que se dan revelaciones a veces, en un análisis. O sea que no es el que el analista sabe, sino que más bien es que el saber está en el lenguaje. Por eso justamente había dicho anteriormente que se iba de la disolución de los individuos a buscar el saber en el lenguaje. Hace ratito estábamos comentando con mi compañera cuando comentaste que hicieran las preguntas, que ella comentaba como ciertos planteamientos de otros psicoanalistas. Entonces ella puso de ejemplo el nodo Borromeo, donde comentaba que hay como psicoanalistas que hacen su clínica a partir de lo real, ¿no? O de lo imaginario. Okay. Y a mí ahorita me resonó, no es una duda, es un comentario. Okay. Lo que tú estás planteando con este sentido de neurosis perversión al sentido analista, ahorita a mí me resonó a la universidad donde yo estudié la licenciatura, porque pues yo ahí llevé como una cierta preparación de psicoanálisis. Posteriormente que yo salí fue cuando empecé a indagar un poco más sobre esto, y entonces desde hace algún tiempo estoy como investigando más sobre Apola. Pero ahorita a mí me resonó mucho que cuando yo estaba en la universidad, los maestros nos comentaban que en la clínica justamente lo que se buscaba era como volver al sujeto a una estructura neurótica, porque ellos nos planteaban que la neurosis era como la estructura más normal y que entonces siempre eso era como la cura a la que se dirigía el análisis, que era volver al sujeto a la neurosis, o en caso de que... ¿Y dónde estaba antes? Antes de la neurosis, claro, ¿dónde estaba antes? Pues es que ellos nos decían eso, Pero ojo, porque ese es uno de los problemas grandes. Porque entonces si decimos que es regresar el sujeto a la neurosis, ¿pero dónde estaba antes? ¿Ves? Porque es decir, al final. Es decir, hay que ir de acá al final. Bueno, pero ¿dónde estaba antes? Esto hay que decirlo. ¿Sí? Porque si no se dice es algo muy raro. ¿Cómo hay que volverlo si dónde? No entiendo. Es lo que yo le comentaba respecto a la imagen que tienes en tu libro. Sí. Mencionas un enlace browniano de 4, Sí. que uno parte del 4 para después pasar al 3. Entonces ahí me surge que comúnmente psicoanalistas lacanianos parten del enlace Borromeo sin dar cuenta de un enlace browniano de 4. ¿Los bien? Claro, a ver, yo les diría que es conveniente no dejarse llevar por las figuritas, sino más bien ver qué discurso tiene eso, porque pudiera ser que alguien esté diciendo eso, pero también esté diciendo básicamente lo mismo que yo. O sea, que sea una misma propuesta, pero las dos se hayan desarrollado de una manera distinta. Cosa que, bueno, no me parece que está particularmente mal. Pero sí hay... Lo de la gente que se orienta solo por lo real o solo por lo imaginario, ok. No. Lo interesante de definir el psicoanálisis es que después puedes, con cierta seriedad, decir que otras cosas no son psicoanálisis. ¿Sí? Que es algo que normalmente no se hace. Y obviamente eso no quiere decir que sea mejor ni peor, no es que el psicoanálisis tenga un brillo ni te vayan a pagar más, no funciona así, sino me parece importante para poder diferenciar, porque seguramente ustedes se habrán topado con muchísimas diferentes corrientes, diferentes propuestas que todas se llaman psicoanálisis. Entonces pueden pensar que se trata de algo que ustedes escucharon de otra propuesta, cuando en verdad yo estoy hablando de algo completamente diferente. Por eso prefiero tomarme el tiempo de decir las cosas básicas bastante claras, para después poder ir armando lo otro. Porque después puede pasar, como cuando empecé a hablar acá de neurosis y perversión, que ustedes básicamente todo lo otro me lo habían aceptado muy bien, pero ahora que empecé a hablar con términos más psicoanalíticos decían no, pero por ahí no va la cosa, o no entiendo. Pero lo había dicho hace 5 minutos sin utilizar las palabras técnicas y habían entendido. Pero es justamente cuando meto las palabras técnicas y ustedes las asocian con los significados que tenían anteriores de algo que supuestamente también es psicoanálisis, que se les, no sé cómo se dirá acá, pero se vuelve un 8, se confunden.
Entonces, lo que a mí me interesa es poder decir, bueno, aquí hubo un psicoanálisis o no. Y así poder ver también cuáles son las teorías que me interesan y cuáles no. Porque una teoría que se base solamente sobre el enlace browniano de 4 a mí no me interesa. Porque creo que se trata de, más bien, esto otro. Que sería una clínica de amigarse con el síntoma, por ejemplo. Eso a mí no me interesa. Puede ser que alguien más sí, puede ser que a la mitad del salón acabo, que todos del salón sí les interese, pero bueno, lamentablemente a mí no. Pero ojo, porque que vayamos de acá a acá no significa que la teoría esté acá. Más bien la teoría tiene que estar acá para poder dar cuenta de esto. O sea, es una teoría, digamos, del enlace Borromeo, que va del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo, que cree que el enlace browniano de 4 es como una especie de deformación del enlace Borromeo. Les comento un poco el meme que está ahí debajo de las gomitas, que es lo que justamente diría que tenemos en el sistema neurosis-perversión, que es como si el sentido se estuviera como casando con el significante, pero se ve desviado por justamente la representación, por la sustancia. ¿Se entiende? O sea, hay como una especie de divergencia respecto a la lógica que se venía utilizando, que hace justamente que esa lógica colapse y se vuelva de nuevo al x igual a x. O sea, donde ese x diferente de x lo que hace es representar x igual a x. Es decir, donde está bien, pueden hacer la asociación libre todo lo que quieran, pero siempre siguen igual llegando a un mismo lugar. Y es el lugar del ser. Y en el lugar del ser las cosas se detienen. Ya no se pregunta más. Y por eso se detiene justamente esta lógica significante. Porque en la sustancia, en el lugar del ser, ya no hay más preguntas sobre qué es esto, cómo se diferencia, qué quiere decir, etc.